Hay momentos en la vida de una artista que jamás llegan a los periódicos. Una puerta cerrada, un camerino en silencio, una mujer sentada frente al espejo tratando de recordar en qué momento el brillo empezó a convertirse en sombra. Afuera, el público exige otra canción. Adentro, Marisela lucha contra el temblor de sus propias manos, el peso de los años de gira y la presencia silenciosa de aquello que, por mucho tiempo, usó para no sentir. Mientras los asistentes discuten si el show debe continuar, una niña observa desde la esquina. No es miembro del staff. No es aprendiz de cantante. Es Marilyn Odessa, la hija que aprendió demasiado pronto a descifrar los gestos de su madre. La mirada perdida, el movimiento torpe, la respiración irregular que ninguna cámara mostró jamás. Ella no grita, no corre. Hace lo que ha hecho cientos de veces. Recoge el desorden. Cubre la espalda de su madre y guarda el secreto. Durante años, circularon rumores sobre noches suspendidas, contratos firmados en estados que nadie quiso admitir, productores que eligieron mirar hacia otro lado y un talento que parecía infinito, hasta que dejó de serlo. Se habló de asistentes pagados para callar, de managers que cobraban más de lo que entregaban, de documentos extraviados que explicaban por qué una estrella tan grande podía vivir siempre al borde del abismo. Y entre todo ese ruido, lo único constante era la presencia de una niña que crecía viendo cómo la fama podía brillar por fuera mientras se desmoronaba por dentro. Hoy sabemos que detrás de cada canción exitosa había una batalla silenciosa. Detrás de cada aparición televisiva había una caída que no se contaba. Y detrás de cada aplauso había una niña que, sin pedirlo, se convirtió en la guardiana emocional de su madre. ¿Qué pasó realmente en esas noches? ¿Cuánto cargó esa hija para sostener a la mujer que debía sostenerla? Para entender cómo comenzó esta herida familiar y por qué nunca terminó de cerrarse, hay que volver al principio, cuando Marisela aún creía que cantar bastaba para espantar todos los fantasmas. En The Year 1966, en un pequeño departamento de Los Ángeles, una niña de ojos enormes escucha a sus padres discutir en voz baja sobre la renta, los papeles y ese sueño llamado Estados Unidos. Se llama Marisela Esqueda, hija de inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera con más deudas que certezas, y con la idea fija de que su hija jamás tendría que limpiar casas o lavar platos como ellos. Lo que nunca imaginaron es que, para salvarla de la pobreza, la lanzarían de cabeza a otro tipo de abismo, más silencioso y mucho más glamuroso a simple vista. A los 6 años, mientras la mayoría de los niños aún aprenden a escribir su nombre, Marisela ya está frente a las cámaras de Villa Alegre, el primer programa infantil bilingüe de la televisión pública estadounidense. En los estudios de PBS, las luces son cálidas, los decorados de colores. Los adultos sonríen y repiten que todo es educativo. Afuera, en el trayecto de regreso a casa, su madre cuenta las monedas del transporte y su padre calcula cuánto podrán mandar a la familia en México. En el set, esa niña es la estrella latina del futuro. En la casa, sigue siendo la pequeña encargada de no fallar nunca, de no enfermarse, de no quejarse, porque de su talento depende que la familia pueda seguir soñando. Con la adolescencia llega un escenario nuevo. Ya no son solo cámaras. Ahora son clubes nocturnos en California, mesas con botellas, humo de cigarro y hombres adultos que aplauden a una quinceañera que canta como mujer de 30. Sus padres la acompañan, la presentan, la cuidan a distancia, pero también viven de cada contrato que firma. Esa mezcla de trabajo, familia y supervivencia convierte el escenario en una especie de hogar torcido donde Marisela aprende una lección peligrosa que se quedará grabada en su carácter para siempre. Su valor depende de lo mucho que pueda dar a los demás, incluso cuando por dentro no está lista. En The Year 1980, en una oficina de la disquera Profono CBS, le presentan a un joven de Michoacán, que ya es una promesa de la música romántica mexicana. Se llama Marco Antonio Solís, tiene 20 años,
Es el líder de los Bookies y ahora, además, será el productor de esa niña rubia de 14 que todos describen como la Latin Madonna del futuro. Primero la mira como proyecto, después como musa y muy pronto como algo más. Marisela lo ha dicho en entrevistas. Se enamoró siendo menor de edad, mientras él ya era un adulto con poder sobre su carrera, sus canciones y su imagen. El romance que nacerá ahí inspirará temas como la pareja ideal, pero también dejará una huella profunda en la forma en que ella entenderá el amor, la obediencia y el abandono. En 1984, recién alcanzada la mayoría de edad, Marisela entra al estudio para grabar Sin él, el álbum debut compuesto y producido íntegramente por Marco Antonio Solís. Es un terremoto en la industria. El disco vende millones de copias. Llega a certificaciones de platino, diamante y hasta uranio. Y la crítica la reconoce como la única cantante latina que coloca los 10 temas del mismo álbum en los primeros lugares durante más de 30 semanas. Para el público, ha nacido una reina de la balada. Para la industria, una máquina de dinero. Para esa joven que apenas ha cumplido 18 años, sin embargo, empieza una vida donde todo el mundo la ve, pero muy pocos la miran. Los años 80 se convierten en una sucesión de giras, presentaciones en Siempre en Domingo, premios, portadas, flashes. Su cabellera rubia, su figura y sus letras de despecho la convierten en el espejo de millones de mujeres abandonadas. La apodan la Dama de Hierro, como la canción que marcará su imagen. Pero nadie se pregunta qué tuvo que endurecerse por dentro para sostener ese personaje. Entre vuelos, hoteles y camerinos, la niña de Villa Alegre se acostumbra a dormir poco, a comer a deshoras, a callar cuando algo le incomoda. Aprende que en este negocio llorar es perder tiempo y que la vulnerabilidad se esconde detrás de maquillaje resistente al sudor. Años más tarde, ya lejos de esa euforia ochentera, Marisela admitirá públicamente que en algún momento de su vida buscó refugio en las drogas y que llegó a tocar fondo. Su propia hija, Marilyn Odessa, dirá en una entrevista que conoció de esas adicciones, pero que nunca vio a su mamá mal, porque incluso en el caos, la cantante se esforzó por mantener el personaje firme ante los ojos de la niña. Es ahí, en esa contradicción entre la estrella invencible y la mujer rota, donde empieza a formarse la grieta silenciosa que marcará la infancia de Marilyn. Crecer al lado de una madre que lo da todo en el escenario y que, cuando la puerta del cuarto se cierra, comienza a desmoronarse en silencio. En 1991, en pleno apogeo de la balada romántica, Marisela llega a un hotel de Phoenix después de un concierto agotador. Afuera, las fans esperan un autógrafo. Adentro, en una suite con alfombra vieja y minibar lleno, un promotor le ofrece algo para bajar la ansiedad. No es la primera vez que se lo sugieren, pero esa noche es distinta. Viene de una ruptura. Las ventas del último disco no igualan las de Sin él, y su equipo repite que tiene que aguantar el ritmo si quiere seguir siendo la reina. Una raya blanca sobre el espejo, una frase que se quedará grabada para siempre. No pasa nada, todas lo hacen. Y una frontera invisible se cruza sin marcha atrás. Al principio la cocaína entra en su vida como entra la neblina en un valle. Lenta, silenciosa, casi poética. Un pase antes del show para centrarse, otro después para no caer en la depresión post-escenario. Un trago de vodka para redondear el efecto. ¿Son los años 90? La industria latina está dominada por hombres. Los contratos se firman en mesas llenas de ceniceros y vasos a medio llenar. En Los Ángeles, en 1993, durante una gira que la lleva de teatro en teatro por todo California, el polvo blanco deja de ser excepción y se convierte en rutina. Nadie lo llama adicción todavía. Lo llaman ayudita, energía extra, combustible de artista. Mientras tanto, Marilyn cumple 4, 5, 6 años en pasillos de hoteles y camerinos donde la risa de los adultos suena un poco demasiado fuerte y el maquillaje de su madre se retira cada vez más tarde.
La niña aprende a distinguir el olor del perfume caro del olor agrio de la mezcla entre alcohol y sudor frío. Aprende a leer las señales. Cuando Marisela habla demasiado rápido, cuando ríe sin motivo, cuando la mirada se le pierde en algún punto de la pared. Esa noche habrá que estar más pendiente. Es en estos detalles cotidianos, aparentemente mínimos, donde se cocina la gran tragedia. Hay una noche clave, a mediados de 1995, en un centro de espectáculos de Riverside. El show ha terminado. El público ha salido exaltado cantando Sola con mi soledad. El representante discute cifras con el dueño del lugar. Los músicos empacan sus instrumentos. Los meseros recogen vasos. Marilyn, con 8 años y un peluche en la mano, atraviesa el pasillo que lleva al camerino de su madre. La puerta está entreabierta. Empuja despacio. Ve a Marisela sentada en el piso, la espalda contra la pared, la cabeza inclinada hacia un lado, un brazo colgando, la mano todavía sosteniendo un billete enrollado. Sobre la mesa, los restos de lo que los adultos llaman fiestecita, pero que a los ojos de una niña parecen simplemente ruinas. No hay gritos, no hay golpes, no hay escenas de telenovela. Solo una ausencia brutal. Una madre que no responde cuando la llaman. Unos ojos que no logran enfocar. Un cuerpo que pesa demasiado para una niña de 8 años. Marilyn hace lo que ningún niño debería saber hacer. Se acerca, le levanta la barbilla, comprueba si respira, le limpia la nariz con una servilleta, busca desesperada una botella de agua. Intenta despertarla con palmadas suaves primero, más fuertes después. Y cuando entiende que sola no puede, sale corriendo por el pasillo en busca de ayuda, pero no grita, mi mamá se muere. Grita algo peor. Mi mamá está otra vez así. Lo que sigue es la coreografía del encubrimiento. Un asistente entra primero, luego otro, alguien cierra la puerta con llave. Otro baja la música para que el ruido no llegue al pasillo. Una mujer de producción toma a Marilyn por los hombros, la saca del cuarto, le dice que espere en la sala de maquillaje, que mamá solo está cansada, que no diga nada a nadie. En cuestión de minutos, todo se convierte en protocolo. Café, toallas frías, palabras nerviosas, llamadas discretas a un médico de confianza que llega sin uniforme, sin sirenas, sin ambulancia. La instrucción es clara: ni una palabra a la prensa, ni una palabra al promotor, ni una palabra al padre de Marilyn. El problema es que para mantener la máquina del dinero en funcionamiento, todos tienen algo que ganar si Marisela sigue de pie, aunque por dentro se esté derrumbando. Los managers necesitan comisiones, los promotores necesitan fechas llenas, los músicos necesitan salario, las disqueras necesitan discos que vender. La única que no gana nada con esa mentira es la niña, que cada noche se acuesta sin saber si al día siguiente su madre despertará. En esta red de intereses, la adicción deja de ser un secreto personal y se convierte en un secreto colectivo, sostenido por contratos, silencios comprados y sonrisas para la cámara. Con los años, la cocaína ya no sirve para subir, solo para evitar bajar al pozo oscuro de la abstinencia. Los temblores en las manos se vuelven más visibles, las llegadas tarde más frecuentes, las cancelaciones de último minuto más costosas. Pero cada vez que alguien intenta confrontarla, siempre hay un concierto pendiente, una firma de autógrafos programada, una entrevista que no se puede perder. Y mientras la agenda se llena, la vida íntima se vacía. La mujer que canta sobre fuerza y dignidad llega a un punto en que no puede dormir sin pastillas, no puede presentarse sin líneas, no puede llorar sin esconderse en un baño. Así se construye el secreto de esta familia, no en una gran revelación explosiva, sino en 1000 pequeñas escenas repetidas durante años. Un camerino cerrado, una niña a la puerta, un grupo de adultos que fingen que no pasa nada, y sin embargo, algo ya se ha roto para siempre. Porque a partir de cierto momento Marilyn deja de temerle a los monstruos debajo de la cama y empieza a temerle a lo que puede encontrar del otro lado de la puerta de su madre. Lo que nadie imagina todavía
es que ese silencio, esa normalización de lo anormal, será el terreno fértil donde crecerá la herida más profunda, la de una hija que se sabe testigo de la autodestrucción de la persona que más ama. En The Year 1994, mientras el mundo latino canta a gritos la pareja ideal en radios y fiestas, una niña de 7 años aprende que su vida no se parece en nada a lo que suena en esas canciones. Marilyn Odessa despierta temprano en una habitación de hotel en Anaheim. No por alarma, sino por el sonido metálico de latas vacías rodando en el piso. A unos pasos, en la cama, Marisela duerme con el maquillaje corrido, el pelo enredado y la respiración pesada. El show de anoche estuvo lleno. Los aplausos fueron interminables. Pero la niña no ve aplausos. Solo ve a su madre agotada, hundida, lejos, incluso cuando está a 1 metro de distancia. Esa mañana, como tantas otras, Marilyn se baja de la cama, recoge las latas, guarda los vasos, empuja discretamente la bandeja del servicio a cuarto hacia el pasillo para que nadie la vea y vuelve para tapar a su madre con una manta. Nadie se lo pidió. Nadie se lo enseñó. Lo aprendió por pura necesidad. En los hoteles donde creció, la infancia no estaba permitida. Había que estar en silencio, moverse con cuidado, no molestar, no hacer preguntas, no llorar cuando los adultos lloraban. A los 8 años ya sabía distinguir entre una buena noche y una noche peligrosa. En las buenas, Marisela volvía del escenario radiante, hablaba despacio, la abrazaba fuerte y prometía llevarla a Disneyland al día siguiente. En las peligrosas no había abrazos, solo un portazo, un silencio extraño y, de pronto, la voz rota de su mamá hablando sola en el baño. Esa diferencia, que para un adulto es preocupación, para una niña se vuelve un detector emocional que jamás debería necesitar. En 1996, durante una gira por Chicago, Marilyn experimenta la escena que marcará para siempre su manera de amar. Está en el camerino, sentada en una silla giratoria demasiado grande para ella, jugando con el llavero de su mochila escolar. Marisela entra, cierra la puerta y se desploma en el sillón. Aún luce el vestido plateado del concierto, pero algo en sus ojos está apagado. La niña corre, la toma de la mano, le pregunta si está bien. Marisela no contesta, solo llora. Un llanto seco, casi sin sonido, como si le doliera hasta respirar. Marilyn la abraza. No sabe qué está pasando, pero sabe que es grave, y ahí ocurre la inversión definitiva. Marisela apoya la cabeza en las piernas de su hija, y la niña, con movimientos torpes pero llenos de cariño, le acaricia el pelo como si fuera su bebé. Esa noche, la artista más fuerte del escenario se rompe entre los brazos de alguien que todavía pierde dientes de leche. Con los años, la parentificación deja de ser un momento aislado y se convierte en rutina. A los 9, Marilyn hace las maletas de ambas antes de cada vuelo, porque sabe que si espera a que su mamá despierte, llegarán tarde al aeropuerto. A los 10, memoriza horarios de entrevistas, ensayos, pruebas de sonido. A los 11, ya entiende perfectamente cuándo debe evitar que un periodista haga preguntas incómodas. Se coloca frente a su mamá, sonríe y responde por ella. Nadie sospecha que no lo hace por fama, sino por protección. Pero el golpe emocional más profundo llega en 1998. Una ceremonia escolar. Tercer grado. Todos los padres están ahí con cámaras desechables, flores, abrazos. Marilyn lleva semanas ensayando una canción para la presentación de fin de curso. Mira hacia la puerta cada 2 minutos. Marisela prometió venir. Prometió que esta vez sí estaría. Prometió con lágrimas en los ojos. Pero no llega, ni a la hora, ni al final. Esa noche, cuando al fin aparece en casa, cansada, distraída, con un olor dulzón que la niña ya asocia con tristeza, Marilyn se encierra en su cuarto sin decir palabra. Ese día, algo se rompe. No es rabia, es comprensión. Comprensión trágica. Su madre la ama, pero no sabe estar. No sabe llegar, no sabe quedarse.
Desde entonces, Marilyn desarrolla un mecanismo que muchos hijos de adictos conocen bien: la hipermadurez. Habla como adulta, piensa como adulta, toma decisiones como adulta, pero su corazón sigue siendo el de una niña que solo quería que alguien la mirara desde la primera fila. Lo más irónico y lo más doloroso es que mientras los fans pedían otra canción y los managers pedían otra gira, la única que pedía otra oportunidad era Marilyn. Una oportunidad para tener una madre presente, no perfecta, solo presente. Pero ese deseo, como tantos en esta familia, tardará años en cumplirse. Y lo que viene después es aún más oscuro. En 1999, mientras Marisela aún llena teatros en California con un aura que parece indestructible para el público, la realidad detrás de sus giras comienza a mostrar grietas que nadie quiere ver. Una mañana de marzo, en un despacho contable de Woodland Hills, un hombre trajeado revisa carpetas con detenimiento. Suspira. Llama a su asistente. ¿Esto es definitivo? Ella asiente. En esa carpeta está el primer síntoma de una ruina silenciosa. Las cuentas de Marisela están prácticamente vacías, no porque no gane dinero, sino porque el dinero entra y sale más rápido de lo que respira. La mezcla de adicciones, malos manejos y contratos abusivos empieza a pasar factura. Durante años, representantes, promotores y contadores tomaron porcentajes que nunca se registraron correctamente. En un concierto de 1997 en San José, por ejemplo, Marisela recibe un adelanto de $35,000, pero a su cuenta llegan solo $8,500. El resto se perdió en gastos operativos, pagos adelantados, comisiones extraordinarias. Nadie da explicaciones claras, nadie quiere darlas. Mientras ella canta, otros facturan. Ese mismo año, Marilyn encuentra a su madre discutiendo por teléfono en la sala del departamento. Hay estados de cuenta tirados en el piso, facturas atrasadas, notificaciones de pago vencido. La niña, de apenas 12 años, escucha sin entender del todo, pero entiende lo suficiente. Están endeudadas. Las giras ya no alcanzan, los shows pequeños apenas cubren los gastos, y lo que antes era lujo, vestuarios brillantes, viajes en primera clase, cenas después del concierto, ahora es una sombra que cuesta demasiado mantener. Lo más irónico es que, en esa época, Marisela todavía tiene contratos fuertes. Presentaciones en ferias, fechas privadas con empresarios, festivales nostálgicos donde su nombre sigue arrastrando multitudes. Pero el dinero no se queda. Pasa como agua entre los dedos. Y lo peor, cuando se mezcla adicción con fama, las manos que se estiran para ayudar, casi nunca ayudan sin precio. En The Year 2001, durante una gira por Texas, estalla la bomba. Un promotor exige el pago de una deuda que Marisela jura no haber firmado. Hablan de un adelanto de $20,000 para un concierto cancelado. Ella no recuerda el contrato, pero la firma está ahí. Trazos temblorosos, desordenados. Una firma de alguien que no estaba sobria. Esa noche, mientras el promotor amenaza con demandar, Marilyn observa desde el sillón, abrazada a una almohada, y lo comprende todo sin que nadie le explique nada. Su madre ya no solo lucha contra sus propios demonios, ahora lucha contra un sistema que sabe aprovecharse de su vulnerabilidad. A los 13 años, Marilyn se convierte en protectora financiera involuntaria. Es ella quien recuerda fechas de pago, quien revisa sobres, quien avisa cuando falta dinero en la cartera. Ella es la primera en darse cuenta cuando los recibos de luz llegan marcados con advertencias, cuando las tarjetas son rechazadas en restaurantes después de los conciertos, cuando Marisela promete algo que no puede cumplir. Un día, en 2002, tienen que abandonar precipitadamente un departamento en Glendale porque no pudieron cubrir el alquiler. Empacan en una noche. El casero espera en la puerta. Marilyn guarda los discos de oro en cajas viejas de zapatos. Nada en esa mudanza parece digno de la Dama de Hierro. Todo parece más bien el eco roto de una vida que se está desmoronando. Y así, llega el momento más humillante. Una carta del banco notificando el congelamiento de una de las cuentas principales por sospecha de movimientos irregulares. En términos simples,
Alguien más está usando el dinero. No hay nombres, no hay pistas, solo silencio y un vacío en el estómago que Marilyn nunca olvidará. Porque si el abandono emocional marca la infancia, el abandono financiero marca la identidad. Marilyn aprende temprano que el dinero no es seguridad, que la fama no garantiza estabilidad, que cualquier abril puede convertirse en invierno. La niña que antes soñaba con escenarios, ahora sueña con tener una casa que no tenga que abandonar, una nevera que no esté medio vacía, una madre que no firme papeles que otros aprovechan. En esa guerra por la herencia, no la herencia del futuro, sino la que se evapora en tiempo real, Marilyn pierde algo más que estabilidad económica. Pierde confianza, pierde inocencia, pierde la idea de que su mamá es invencible. Lo que nadie imagina es que esta ruina silenciosa no será el final. Será solo el preludio de un ciclo más oscuro que está por repetirse. En The Year 2003, en un apartamento pequeño de Van Nuys, la adolescencia de Marilyn llega como un terremoto sin aviso. Tiene 14 años, audífonos colgando del cuello, uniforme escolar arrugado, una carpeta llena de tareas y un cansancio que no debería pertenecer a nadie tan joven. Abre la puerta después de la escuela y encuentra lo mismo de siempre. El silencio pesado, el olor tenue de perfume mezclado con algo más amargo. La luz de la sala encendida, aunque no hay nadie allí. En el cuarto del fondo, escucha un golpecito. Marilyn ya reconoce todos los sonidos de la adicción. El giro de un encendedor, el choque leve de vidrio contra la mesa, la respiración agitada. Entra sin hacer ruido, y ahí está Marisela. Sentada en el piso, con las piernas cruzadas, la mirada perdida y la mano temblorosa, intentando recoger un polvo blanco que se le ha caído sobre una funda de disco. Marilyn no grita. No se sorprende. No es la primera vez que lo ve, pero es la primera vez que entiende. Entiende la magnitud, entiende el precio, entiende que ha crecido toda su vida entre giras, hoteles y promesas rotas, y que esa escena vergonzosa, cruel e injusta es el verdadero corazón de la casa. «Mamá, basta», dice con una voz que no parece suya. Marisela la mira, pero no realmente. Sus ojos están turbios, húmedos, como si la estrella que todos conocen estuviera mirando desde muy lejos. Intenta sonreír. «Estoy bien, mi amor, solo estoy cansada». Pero Marilyn ya no es aquella niña que limpiaba latas del minibar, ni la que metía sus cassettes de dibujos animados en la maleta para entretenerse en camerinos fríos. Ahora es una adolescente que ha visto demasiado, que ha tenido que ser adulta demasiado pronto, que ya no puede cargar con dos vidas. Ese día no termina bien. Marisela promete dejarlo. Promete que es la última vez. Promete que la ama más que a cualquier escenario. Y por unas horas, la promesa parece sincera. La abraza, llora, jura que cambiará. Pero al amanecer, Marilyn escucha el sonido del baño. Una puerta que se cierra con desesperación. Un llanto ahogado. Y entonces lo sabe. La promesa duró una noche. En 2005, la tensión explota de verdad. Es verano, hace calor, y Marilyn, con 16 años, llega de un ensayo escolar donde estuvo preparando un número de canto. Está emocionada. Quiere mostrarle la canción a su madre. Quiere que la oiga. Quiere, por primera vez en mucho tiempo, sentirse hija. Pero cuando entra al apartamento, ve un escenario que ha visto demasiadas veces. Marisela tirada en el sillón, semiconsciente, la televisión encendida en silencio, dos amigos de fiesta recogiendo cosas rápido, porque la niña llegó antes de lo previsto. El aire está denso, pegajoso. Huele a humo, a vodka, a derrota. Marilyn deja caer la mochila. ¿Por qué?, pregunta. Y la palabra sale como un latigazo. Marisela intenta incorporarse, pero se le cae el bolso. Se le cae la dignidad, se le cae la máscara. ¿No lo entiendes? ¡Claro que lo entiendo! Marilyn grita. «¡Te estás destruyendo! ¡Y me estás destruyendo a mí!». Hay un silencio pesado. Un silencio que divide a una familia en dos. Un silencio que nunca debió existir entre una madre y su hija. Marisela llora.
Llora como no lloraba desde hace años. Llora desde un lugar profundo, quebrado, sin maquillaje que la proteja. Y en medio de ese llanto, dice lo que jamás había dicho. No sé cómo parar. Para Marilyn, esa frase es la confirmación más cruel. No es rebeldía, no es fiesta, no es glamour, es enfermedad, es miedo, es una caída sin freno. Ese día, la adolescente se encierra en su cuarto y pasa horas mirando el techo. Entiende algo devastador. Si ella no actúa, su madre no sobrevivirá. Desde ese momento, Marilyn empieza a guardar dinero por si acaso. Habla con maestros, habla con vecinas, aprende números de emergencia, identifica clínicas. Se convierte, sin querer, en el único pilar de la casa. Y con esa carga, nace la grieta más dolorosa. La hija deja de ser hija para convertirse en la madre de su propia madre. Lo que nadie sabe todavía es que esta rebelión no salvará a Marisela de inmediato, pero sí será la chispa que, años después, terminará rompiendo el silencio público entre ambas y expondrá la herida que siempre estuvo ahí, oculta bajo lentejuelas, música romántica y un amor torcido por la supervivencia. En The Year 2008, en un apartamento modesto de North Hollywood, Marilyn tiene apenas 19 años, pero siente que ha vivido 50. Esa mañana, el sol entra por las persianas como si quisiera iluminar una verdad que nadie más quiere ver. En la sala, entre botellas vacías y un sillón hundido, Marisela duerme profundamente. No es sueño, es agotamiento químico. Otra noche perdida, otro amanecer igual. Marilyn se queda de pie frente a ella, con los brazos cruzados y la respiración contenida. Algo en su pecho ya no tiembla. Algo se ha endurecido, como si la última fibra que la sostenía finalmente se hubiera roto. No hay gritos, no hay lágrimas. Hay una determinación fría, casi dolorosa. Cuando Marisela abre los ojos, confundida, intenta sonreír. Intenta cubrir el desastre con una frase vieja, una de esas frases que antes funcionaban. Estoy bien, hija. Solo fue una noche difícil. Pero Marilyn ya no cree en esas noches difíciles. Cree en lo que causa. Cree en lo que destruye. Mamá, ya no puedo más, dice ella con una voz que parece salida de alguien mucho mayor. Marisela se incorpora, tambaleante. Busca la mano de su hija como si buscara un salvavidas en un mar oscuro. No me dejes sola, suplica, apenas audible. Y ahí es donde la historia cambia, donde la hija deja de ser víctima silenciosa y se convierte en juez, en guardiana, en la única persona que todavía cree que esta vida puede salvarse. Si quieres que siga aquí, tienes que entrar a rehabilitación. Hoy, no mañana, hoy. Si no. Marilyn respira hondo. No vuelvas a buscarme. Es el ultimátum más cruel que una hija puede darle a su madre, pero también es el más amoroso. Marisela queda inmóvil. La frase la atraviesa como un golpe que no vio venir. Esa misma mujer que llenó estadios, que enfrentó a la prensa, que desafió a productores y a amantes poderosos, ahora está paralizada ante una verdad pronunciada por la única persona cuya ausencia le rompería el alma. Su hija. Los minutos que siguen parecen horas. Marisela baja la mirada. Llora. No con orgullo herido, sino con miedo verdadero. Miedo a perder la única relación que todavía le queda intacta. Miedo a que el silencio de mañana no tenga regreso. Ese mismo día, Marilyn la lleva a una clínica en Burbank. No hay cámaras, no hay comunicados de prensa, no hay representantes inventando excusas. Hay una madre entrando con la cabeza baja y una hija que por primera vez no la sostiene del brazo, sino de la voluntad. Los primeros días son un infierno. Marisela tiembla, suda, llora, suplica salir. Marilyn visita, pero no cede. La joven comprende lo que nadie entendió jamás, que amar a alguien no siempre es sostenerlo. A veces es dejarlo caer donde puede levantarse. 3 semanas después, Marisela sale por primera vez al jardín de la clínica. El aire fresco la golpea como una bofetada de realidad. Ve a Marilyn esperando.
Y por primera vez en muchos años, camina hacia ella sin tropiezos, sin máscara, sin mentiras. La abraza. No dice gracias, no dice perdón. Dice algo más profundo. No quiero perderte. Y Marilyn, con los ojos humedecidos pero firmes, sabe que ese es el comienzo. No de la recuperación total, pero sí del fin del ciclo que había devorado a toda una familia durante décadas. Lo que vendrá después será la prueba más difícil y la más necesaria. En The Year 2023, en un auditorio de Houston iluminado por luces cálidas, el público aplaude sin saber que están presenciando algo más grande que un concierto. Sobre el escenario, Marisela sostiene el micrófono con las manos que antes temblaban por abstinencias y ahora tiemblan por otra cosa: nervios, humildad, gratitud. A su lado está Marilyn Odessa, ya no la niña que recogía botellas, ni la adolescente que escondía el polvo blanco para evitar vergüenzas. Ahora es una mujer hecha y derecha, madre ella misma, con una fuerza serena que no necesita gritar para imponerse. Las dos entonan, enamorada y herida, una canción vieja como las cicatrices que comparten. El público escucha la armonía, pero lo que realmente ocurre entre ellas solo se ve cuando las cámaras no apuntan. Una mirada larga, un gesto pequeño de perdón, un suspiro que lleva décadas tratando de salir. En ese instante, el escenario se convierte en algo que nunca fue durante los años más oscuros. Un lugar seguro, porque la reconciliación entre madre e hija no empezó aquí. Empezó en los pasillos silenciosos de la clínica de Burbank, cuando Marisela, recién salida de una sesión difícil, vio a Marilyn esperándola sin flores, sin globos, sin discursos, solo con presencia real, la misma que ella nunca supo ofrecer. El camino no fue recto. Hubo recaídas, hubo promesas rotas, hubo noches en que Marilyn tuvo que irse para no repetir la historia que tanto temía. Pero también hubo mañanas donde Marisela llamó para decir, sigo aquí. Y tardes donde Marilyn, cansada pero firme, contestó, yo también. En esa simpleza, más que en los grandes gestos, es donde una familia encuentra reparación. Hoy, cuando ambas suben al escenario juntas, no están vendiendo nostalgia. Están demostrando supervivencia. Están recordando que la fama no cura, que los aplausos no reemplazan el amor de un hogar, que la maternidad no siempre llega en línea recta, a veces llega al revés. Fuera del escenario, la vida de Marilyn es distinta a la que le tocó vivir. Su casa tiene reglas claras, horarios, cenas en familia, silencios que no esconden amenazas. Es madre presente, madre paciente, madre que sabe que la estabilidad no se improvisa. Y cuando su hija corre hacia ella después del colegio, con la mochila colgando y el uniforme arrugado, Marilyn entiende que finalmente rompió el ciclo, que la oscuridad heredada terminó en ella. Marisela, por su parte, vive con la serenidad tardía de quien conoce el precio del dolor y decide no volver a pagarlo. No reniega de su pasado, no lo blanquea, lo mira de frente. A veces habla del tema en entrevistas, otras veces calla porque las cicatrices también saben guardar silencio. Pero cuando está con su hija, cuando la escucha cantar, cuando recuerdan juntas los días en que todo estuvo a punto de romperse, sabe que la vida le dio una segunda oportunidad que pocas madres tienen. El público no verá jamás esa historia completa. Solo verá el último acto, la parte luminosa. Pero tú, que llegaste hasta aquí, ya conoces lo que hubo detrás. La niña convertida en madre, la madre convertida en superviviente, y el legado que dejó de ser herida para convertirse finalmente en esperanza. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Crees que una familia puede sanar incluso después de tanto dolor?